Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial hoy en donde nos encontramos listos para celebrar la fiesta que conocemos en la iglesia como el Corpus Christi. Me da mucho gusto poder saludarte, poder encontrarme contigo y compartir. Yo estoy aquí terminando estos 10 días de misión en Panamá. Hace una semana te hablaba desde la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, y hoy estoy en la capital, ya a unas pocas horas de nuestro último evento, un evento importante porque es un encuentro en el que estamos con mis amigos, con el padre Raúl de León y con John Carlo, acompañando a una amiga que queremos con el alma, que es Kenia, en una situación particular que está viviendo. Así que me alegra mucho poder saludarte ya en este último instante antes de alistar todo para salir al evento, pero por supuesto no quería dejar de compartir contigo este entremés. Dentro de una semana, Dios mediante, estaré saludándote desde la ciudad de Pontiac, en el estado de Detroit, de Michigan, cerca de Detroit, en donde vamos a estar de misión. Yo voy a empezar una gira de misión de un mes y medio por diferentes partes de Estados Unidos y lo comenzaré predicando el encuentro de servidores de la renovación carismática de la diócesis de Detroit. Así que te pido que me tengas en tus oraciones. El evangelio de este domingo, el domingo en donde celebramos la fiesta del Corpus Christi, en esta ocasión está tomado del evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, en los versos del 11 al 17. Lucas capítulo 9, versos 11 al 17. Dice así la escritura. Pero la gente al enterarse lo siguió. Jesús los recibió y estuvo hablándoles del reino de Dios y sanando a los que lo necesitaban. Cuando empezó a atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que se vaya a los pueblos y caseríos de alrededor a buscar hospedaje y comida, porque aquí estamos en despoblado. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esa gente. Eran unos 5,000 hombres. Dijo entonces Jesús a sus discípulos: que se acomoden por grupos de 50. Así lo hicieron. Acomodaron a todos. Luego Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los distribuyeran entre la gente. Comieron todos hasta hartarse y con lo que sobró se recogieron 12 canastas. Amén. Un texto muy conocido. Este texto de la repartición de los panes, de los peces, que nos lo trae en esta ocasión para esta fiesta, la tradición del Evangelio de Lucas. Y me parece, ¿sabes?, hermoso el que nos encontremos con que la fiesta del Corpus Christi está planteado aquí con esta narración del evangelista, en donde tú y yo podemos entender el significado. ¿Qué es lo que nosotros celebramos en esta fiesta del cuerpo y la sangre del Señor? Esta fiesta del Corpus Christi. Bueno, pues ¿qué es lo primero que celebramos? Pues no solamente nos vamos a quedar con la idea obvia de que Jesús está presente en el cuerpo, en la sangre sacramental
que se hace presente cuando la comunidad, presidida por un ministro ordenado, celebra la liturgia eucarística? Pues por supuesto que no. Por supuesto que la intención de la iglesia al plantearnos este texto en la liturgia de esta fiesta no es que nosotros nos quedemos mirando una hostia consagrada. Por supuesto que no. Por supuesto que lo importante es que nosotros entendamos, a la luz del texto del Evangelio que acabamos de escuchar, las implicaciones que tiene para nosotros celebrar el cuerpo de Cristo. Es que celebrar el cuerpo de Cristo es tener una actitud totalmente diferente a la de los discípulos. Porque es que en esta narración, yo no sé si te diste cuenta, pero en esta narración, en esta que acabamos de escuchar del Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, Jesús está en medio de la gente y dice que Jesús recibió a la gente que lo seguía, estuvo hablándoles del reino y sanando a los que lo necesitaban. Ojo, Jesús los recibió, les habló y los sanó. Y si eso es así, se nos presenta como una absoluta contraposición las intenciones y las maneras de pensar de los discípulos. Ojo, Jesús los acogió, los recibió, les enseñó, les habló y los sanó. Pero cuando empieza a oscurecer, la típica actitud de la oscuridad, los discípulos están lejos, porque el texto dice que se le acercaron, es decir, solo se acercan si están lejos. Y la manera de evidenciar qué tan lejos estaban los discípulos de Jesús, de su corazón, de su manera de pensar, de su propuesta, de sus opciones, está en lo que le dicen los discípulos a Jesús. Despide a la gente para que se vayan a los pueblos y a los caseríos para que busquen dónde dormir y qué comer. Mientras que Jesús, dice el texto, los acogió, les habló y los sanó, los discípulos que están lejos de Jesús, se les nota cuán lejos están al llegar a donde Jesús y darle órdenes. Y le dan órdenes a Jesús diciéndole: despídelos, deshazte de ellos, aléjalos, mándalos a que ellos resuelvan sus necesidades, que los que tengan hambre consigan qué comer y que además todos consigan dónde dormir. A nosotros, los discípulos, nos importa un carajo la realidad, la necesidad, la preocupación, el sufrimiento, la angustia de la gente. Nosotros queremos pensar en nosotros mismos. Y ellos, como te das cuenta en el texto, ya se habían dado cuenta que incluso ellos hablaban de despedir a los otros, de alejar, de marginar, de rechazar, de distanciar, porque ellos mismos no tenían comida para ellos mismos. Es que a mí me hace pensar este texto que cada vez que una persona en tu iglesia, en tu comunidad, en tu parroquia, quiere alejar, distanciar, rechazar, no acoger, marginar y excluir a alguien, está hablando desde su pobreza, desde su precariedad, desde sus vacíos. Ellos, los discípulos, que eran un buen número de personas, tenían solo 5 panes y 2 peces. ¿Qué tenían? Pobreza. ¿Qué tenían? Carencias.
cuando tú o alguien de tu comunidad o de los tuyos quiere rechazar, alejar o marginar, siempre su corazón, su vida está llena de carencias, de pobrezas, de mezquindades. Celebrar la fiesta del Corpus Christi es celebrar que el corazón de Jesús, que el cuerpo de Jesús, que la sangre de Jesús, que la vida de Jesús, que la esencia de Jesús es acogida, es recibimiento, es apertura, es sanación. Los recibió, los acogió, les habló y los sanó. Esto es maravilloso. Mientras que los discípulos querían hacer todo lo contrario. ¿Y cómo termina la escena? Pues Jesús les dice: díganles y hagan que la gente se acomode, se recline en grupos de 50. Que pasen de sentados a reclinados. No se te olvide que en la época de Jesús solo comían reclinados los que eran libres. Los esclavos, los súbditos comían sentados. Y Jesús le ordena a los discípulos que vayan y hagan que se reclinen, que se recuesten. Celebrar el Corpus Christi, además, es celebrar que tu llamado y el mío es ayudar a que la gente pase de sentada a reclinada, es decir, de esclava a libre. Que tú y yo entendamos que tal vez nuestro mayor ministerio, nuestro mayor servicio en la iglesia es ayudar a que la gente tenga una experiencia de libertad, que sea restaurada su dignidad, que ellos experimenten en su interior que el Señor de la vida los rescata de todo lo que los tenga esclavizados, oprimidos, encadenados. Óyeme, celebrar el Corpus Christi no es para ir y arrodillarse frente al sagrario o frente a la custodia, pero al mismo tiempo salir con esta mentalidad de los discípulos de despreciar, rechazar, marginar o alejar a la gente. Celebrar el Corpus Christi, amigos, es reconocer que la gente que está alrededor también es lugar sagrado del encuentro con Jesús. Que ellos y ellas son las custodias vivas en donde el cuerpo de Jesús, en los rostros sufrientes, en las angustias, en el hambre, en la marginación, en la tristeza de no tener trabajo, de no tener oportunidades, en los que han sido prostituidos, en los adictos, en los habitantes de la calle, en los rechazados por su manera de vivir su vida sexual genital, en los que algunos se excluyen porque tienen una manera de pensar socioeconómicamente diferente a la de algunos, entonces creen que ellos merecen ser rechazados, marginados y excluidos. Celebrar el Corpus Christi es celebrar que Jesús se revela en la vida de ellos. ¿Y qué sucedió cuando los discípulos hacen este ejercicio de conversión, de pasar de la mentalidad de exclusión y marginación a la mentalidad del servicio que lleva a otros a reclinarse, a vivir en libertad, a valorar su dignidad, a restaurar sus historias? Entonces Jesús pronuncia la bendición y le da a los discípulos la comida para que ellos se vuelvan portadores de bendición para los demás. Celebrar Corpus Christi es asumir la responsabilidad de ser portador
Tú que me estás viendo, portadora de la bendición de Jesús, que sana, que alimenta, que restaura y que dignifica la vida de esos que en algún momento, equivocados sin duda, tú mismo quisiste rechazar. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo y que el Señor te bendiga. Chao, chao.